Entonces voy a pedirles que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo. Abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo en el capítulo 17. Ábranla todos allí, su Biblia. Capítulo 17 de Mateo. ¿Listo? Muy bien, les diré qué vamos a hacer. Vamos a leer los versículos, Mateo 17, versículos 14 hasta el 21. Y les diré qué vamos a hacer. Voy a pedirles que busque a alguien, por favor. Acérquese a alguien y lea con esa persona o con dos personas más. Lean ese pasaje ahí, en pequeños grupos. Lean ese pasaje, que alguien dirija la lectura y los demás simplemente la sigan. Por favor, léanla con mucho detenimiento. Léanla, por favor. No se quede solo. Busque a alguien con quien hacer la lectura. A ver, Carlos Julio, no me quede solito ahí. Busque a alguien. Lean ese pasaje allí, entre los dos o tres que están juntos. Por favor, háganlo. Muy bien, ¿listo? Muy bien. Ahora haga una cosa. Ya usted se enteró de la historia, ya hay una serie de personajes en esa historia. Aparte de Jesús, hay unos personajes. Ubíquese dentro de esa historia usted. Si usted estuviera viviendo ese momento específico que narra aquí Mateo, esta historia aparece también con algunas diferencias en otros, tanto en Lucas como en Marcos, pero el mejor relato que tenemos es el de Mateo. Ubíquese dentro de esa historia. ¿Cuál de esos personajes pudiera ser usted? ¿El hijo que está enfermo? ¿O tal vez el papá desesperado por su hijo? ¿O quizás alguno de los discípulos que fracasaron en sanarlo, en restablecerlo? ¿O tal vez usted está simplemente entre los espectadores, entre los curiosos que están ahí mirando qué pasa o qué va a pasar? ¿Dónde se ubicaría usted en esa historia? Más allá de simplemente esta mañana oír o leerla, ¿dónde se ubica usted? Porque el propósito de las historias bíblicas es meter al que lee en la historia misma. No podemos ser neutrales al leer una historia como estas. Así que a partir de esa dinámica, pequeña dinámica, yo quiero que esta mañana pensemos en una pregunta. Pensemos en esta pregunta. ¿La palabra de Dios funciona o no funciona?
nosotros pudiéramos decir, claro que la palabra de Dios funciona. Muy bien, que usted piense así. Pero yo vuelvo y hago la pregunta, ¿la palabra de Dios funciona o no funciona? Pablo, recuerden, citábamos hace días la palabra de Pablo a su discípulo Timoteo cuando le hablaba de la palabra de Dios. Él le decía que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa que la palabra de Dios, o sea, el texto bíblico, lo que nosotros tenemos o lo que leemos en la Biblia, conlleva en sí mismo el poder y la autoridad de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Volvamos a nuestra pregunta. ¿La palabra de Dios funciona o no? ¿Será que la palabra de Dios funciona para hacer real esto que está diciendo aquí? Enseñarnos, redarguirnos, instruirnos, corregirnos, para que seamos maduros, perfectos y dispuestos para toda buena obra, para una buena relación con Dios en la que Él nos use. ¿Será que realmente la palabra de Dios, según lo que Pablo está diciendo aquí, puede lograr eso? ¿Será que realmente la palabra de Dios funciona ahí? Yo les diré esto: el que la palabra de Dios funcione o no, ojo, el que la palabra de Dios funcione o no funcione, tiene que ver con la fe, tiene que ver con su fe. Al menos desde la perspectiva de la narrativa bíblica misma, se ve que la palabra de Dios funciona. Cuando yo leo los relatos como estos que acabamos de leer aquí en pequeños grupos, cuando yo leo relatos como esos, yo veo que la palabra de Dios, la palabra de Cristo funciona. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, esto es solo un ejemplo. El libro de los Hechos es una serie de relatos en los que el Espíritu Santo está obrando, actuando, y la palabra de Dios está funcionando y está produciendo los resultados más inimaginables. Eso es lo que vemos en Hechos. Y en ese libro Lucas describe que el poder de Dios funcionaba. Si nosotros leemos todo el libro de los Hechos, nos encontramos con que había sanidades, había liberaciones, había vidas transformadas, había maneras de pensar transformados completamente, había corazones nuevos, había todo eso. Y la pregunta es, ¿por qué? Simplemente porque Cristo estaba presente. Y con Cristo, o cuando Cristo está presente, está también presente su palabra. Y su palabra funciona. Déjenme decirles esta mañana esto, iglesia. La fe de la iglesia no es una cualidad imaginativa. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, yo me imagino que Cristo está aquí. No, esa no era la fe de la iglesia en Hechos. Cristo no está aquí por nuestra imaginación. Cristo está aquí con nosotros. Cristo está en medio de su iglesia porque Él prometió estar. Y la iglesia en Hechos tenía la certeza de que Jesús estaba presente porque Él lo prometió. Amén, hermanos. Decía el biblista J.B. Phillips, que hizo una traducción del libro de los Hechos durante 10 años. Decía él que después de pasar 10 años traduciendo el libro de Hechos y refiriéndose a cómo Lucas describe la iglesia, el mover, la funcionalidad de la iglesia, decía: no solo se ora por los enfermos, sino que estos son curados. Y con frecuencia en forma repentina y dramática. La naturaleza humana es cambiada. El fresco aire de los cielos sopla con fuerza en estas páginas. En suma, decía él, la emoción permanente que uno se lleva después de leer este libro es esta:
la cosa funciona. La cosa funciona. Un hombre dijo una vez: yo no soy digno de que vengas y estés bajo mi techo. Di tu palabra y mi siervo sanará. ¿Recuerda esas palabras? Di tu palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se admiró de la fe de ese hombre y dijo: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y el siervo enfermo se sanó. Innumerables veces vemos en los evangelios cómo la palabra de Jesús funciona. Funcionó cuando llamó a Lázaro después de 4 días de muerto y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió de la tumba. La palabra de Jesús funcionó cuando fue a la región de Gadara y se encontró con un hombre endemoniado. Y le decía a los demonios: les ordeno que salgan de él. Era la palabra de Jesús. Y el hombre fue sanado. Ahora, este hombre fue sanado de su locura hasta quedar en su juicio cabal, dice el evangelista Marcos. Entonces, al menos las narrativas evangélicas nos muestran que la palabra de Dios funciona. ¿O no funciona, hermanos? Funciona, ¿verdad? La palabra de Dios funciona. Pero a mí me ha saltado hace días la pregunta: ¿será que la efectividad de la palabra de Dios se quedó meramente en el texto bíblico como un recuerdo, como una historia que contar, o como algo meramente del pasado? Una cosa que observo es que siempre detrás de cada manifestación efectiva de la palabra de Dios en Cristo había alguien que realmente esperaba que algo sucediera. ¿Será que nosotros oramos y hasta ayunamos realmente esperando que algo suceda? ¿Será que oramos realmente esperando algo va a pasar? ¿Algo Dios va a hacer? ¿O será que oramos y no esperamos que suceda nada? ¿Será que buscamos a Jesús, pero no esperamos que si lo encontramos suceda realmente algo? ¿O será que no esperamos que suceda nada? Entonces, ¿cómo explicamos el caso del centurión? Él dijo: di tu palabra. Y Jesús se admiró de la fe de él. Y en el momento en que Jesús se da cuenta de la fe que ese hombre tiene, su siervo es sanado, allá lejos en su casa. Entonces, ¿cómo explicamos también el caso de la mujer enferma de flujo por 12 años, que vino detrás de Jesús y se repetía a sí misma: si toco su manto, yo sé que sanaré, yo sé que seré sanada, yo sé que seré salvada? Y cuando tocó el manto de Jesús se sanó, y Jesús, al darse cuenta, le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha sanado. ¿Y qué podemos decir de Pedro y la pesca milagrosa? Jesús le dijo: echa la red hacia el lado contrario de donde estás pescando. Y Pedro le dijo: Señor, toda la noche lo hemos intentado, pero en tu palabra echaré la red, porque tú lo dices. Aunque yo no lo crea mucho, aunque me siento fracasado por toda una noche de trabajo infructuosa, pero en tu palabra echaré la red. Hermanos, ¿por qué están estos testimonios ahí? ¿Por qué todos estos testimonios han llegado hasta nosotros hoy? O mejor, ¿hasta dónde estamos dispuestos a creer y a esperar que también hoy nos funcione la palabra de Cristo? A veces tengo el presentimiento,
sinceramente de que nosotros muchas veces oramos: Señor Dios, haz algo, esto o aquello, lo otro. Señor, haz que tu palabra se cumpla. Pero nosotros en el fondo tenemos miedo de que Dios realmente haga real su palabra, porque nosotros no queremos comprometernos con lo que Dios está dispuesto a hacer. Jesús enseñó que pidiéramos. Jesús enseñó que buscáramos. Jesús enseñó que llamáramos. Y Él prometió que algo hallaríamos. Él prometió que alguien nos oirá. Él prometió que algo recibiremos. Y Él prometió también que algo bueno sucederá. ¿Vamos bien, hermanos? Él prometió algo bueno sucederá. Y me parece que Jesús apela a la lógica cuando dice: porque el que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, ¿qué? Se le abrirá. Siempre sucederá algo. Esta narrativa de Mateo con respecto a este joven enfermo nos confronta con un caso en particular, un caso que podríamos llamarlo un caso imposible. Un caso imposible. Un caso imposible de esos que tanto usted como yo en algún momento hemos tenido entre manos. Todos hemos tenido en alguna forma un encuentro o hemos lidiado con un caso imposible en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Este es un caso imposible. Mateo habla de un muchacho lunático en los versículos 14 y 15. ¿Ya? Habla de un muchacho lunático. Allí dice que había, a ver, se me perdió un momentito. Dice: cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este episodio aparece en la narrativa de Mateo y lo menciono para que nos ubiquemos un poco mejor. Aparece después del evento de la transfiguración de Jesús, cuando Jesús allá en lo alto de un monte con Juan, Jacobo y Pedro, Él se muestra en toda su gloria como Dios y les da a ellos una revelación inimaginable de su divinidad. Pero ese fue un momento glorioso, y fue tan glorioso que tanto Pedro como Juan y Jacobo dijeron: Señor, mejor nos quedamos aquí, mejor quedémonos aquí, porque es aquí donde realmente nos sentimos bien. Pero Jesús no tenía eso en mente. No. Ellos hubieran querido permanecer ahí, pero tenían que volver a descender del monte. Al descender del monte vuelven a ver la cara del dolor. Con lo primero que se encuentran es con la cara del dolor y del sufrimiento, con el rostro de la impotencia humana. Y Jesús no es ajeno a esa realidad. Y en este caso, ese rostro del dolor y el sufrimiento están reflejados en la angustia de un padre de familia. Un padre como usted, como vemos muchos aquí, como usted o como yo. Un padre que ve sufrir a su hijo poseído por el mal. Y es más, un padre que sufre por la situación de su hijo, por cómo está su hijo, por lo que tiene poseído a su hijo. Mateo dice que es lunático. Las tendencias interpretativas de hoy, desde una perspectiva psicológica, dicen que lunático significa que este muchacho tenía un problema de epilepsia. Pero no, eso es absolutamente falso. En realidad,
La expresión lunático significaba que la gente pensaba que alguien que manifestara esos síntomas o esos ataques era alguien que había estado expuesto a la luna, que había dormido bajo la luna y había sido afectado por esto. Era la forma como aquella comunidad trataba de explicar lo inexplicable. Pero la verdad es que ellos no conocían la verdadera dimensión del problema de ese muchacho. Ellos pensaban que era un problema meramente mental o neuronervioso, y no era así. En ninguna forma eso pudiera en algún momento justificar la conducta de alguien que está poseído por el mal. Y es Jesús quien ve el problema en su verdadera dimensión, en su verdadera realidad. Porque la acción y las palabras de Jesús demuestran que se trataba de una persona endemoniada, poseída por una entidad diabólica. Adolfo Hitler quizás ha sido uno de los personajes más malvados que ha vivido en esta tierra. Pero Adolfo Hitler nunca lo vimos echando espumarajos, ni teniendo convulsiones, ni dando gritos de endemoniado. Pero yo pienso que no hubo una persona más endemoniada que Adolfo Hitler. Y todo aquel que se parezca a él en alguna forma está poseído por el mal. Y eso no exceptúa a tu hijo o a mi hija que se revela, que se levanta, que pierde de vista el respeto, que desconoce la autoridad y que toma su propio camino. Jesús lo ve, Jesús lo sabe, Jesús conoce el corazón. Aquí dice que este padre de familia dijo: yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Pero saben, hermanos, realmente este padre afligido esperaba que algo sucediera. Él esperaba que la palabra de los discípulos fuera efectiva. Él tenía esa esperanza. Pero esa esperanza se hace pedazos ante el fracaso de aquellos discípulos de Jesús. En la versión de Marcos, este padre le ruega a Jesús y le dice: Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Y Jesús le dijo: miren, si está bien, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le dijo Jesús: si puedes creer, al que crees, todo le es posible. O sea, si realmente esperas que suceda algo, si realmente esperas que yo puedo hacer algo o que yo quiero hacer algo, al que realmente espera que algo va a suceder, todo le será posible. Por la fe, lo imposible se hace posible. Lo cierto es que cuando las cosas están alineadas con la voluntad de Dios, sucederán. Ayúdanos, dijo este padre a Jesús. Y Jesús respondió a la fe de ese hombre, porque Jesús aplicó el tratamiento efectivo. Jesús aplicó el tratamiento efectivo. Miren esto bien. Este muchacho representa el caso de cualquier persona poseída por el mal en alguna manera. Representa también cualquier problema de grandes dimensiones. Representa también el problema de un carácter inaguantable e incontrolable. Representa también el problema de una adicción
para la cual humanamente no hay esperanza. Representa también una disfuncionalidad que nadie pudiera pensar en sanar. Es decir, algo de tal condición es un caso que parece imposible de cambiar. Y parece que nadie esperaría que algo pudiera suceder, o al menos Jesús pudiera hacer algo. Más bien, si tenemos un hijo o una hija rebelde, o un hijo o una hija que no rinde en el colegio, o un hijo o una hija que no respeta la autoridad, o un hijo o una hija que está sufriendo de depresión, entonces nosotros preferimos llevarlo al psicólogo o al psiquiatra y esperamos que el psicólogo, perdónenme que lo diga, la psicología moderna, después de la influencia de Sigmund Freud, la psicología moderna está fundamentada en premisas absolutamente humanistas y ateas. De modo que los psicólogos, a menos que sean cristianos, los psicólogos de hoy, porque los psicólogos cristianos tienen una perspectiva diferente, de resto los psicólogos de hoy no tienen una perspectiva de Dios porque no creen en Dios. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pudiéramos nosotros pensar o confiar que un psicólogo que no cree en Dios puede hacer más que lo que puede hacer Jesús, que es Dios? ¿Alguien puede responderme a eso? Una persona con un problema muy grande como ese es una persona que anda desesperada, angustiada y deprimida. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer con una persona así? ¿Qué puede hacerse con esta persona? ¿Qué puedo hacer con un problema que se sale de mis manos? Pero miren ustedes bien, algo inesperado sucede cuando el muchacho es traído a Jesús. ¿Sí o no? Cuando el muchacho es traído a Jesús, algo inesperado sucede. Cuando el padre trae su problema ante Jesús, y aunque el padre tiene que reconocer, Señor, de verdad, yo creo, pero como que no creo tanto, pero ayúdame a creer. Es increíble. Y es increíble que Jesús dijera, eso es verdadera fe. Entonces Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Para el padre afligido, la última posibilidad era traer a su hijo ante Jesús. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando en el mundo sobrenatural el mal se encuentra con el poder de Dios, el poder de Dios siempre prevalecerá. Pero en este relato hay otros protagonistas. Están los que fracasaron. En el versículo 19 dice en el versículo 19: se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Nosotros los padres y las madres tenemos la tendencia a pensar, no, yo no sé qué hacer con este hijo. Yo no sé qué hacer con este muchacho, con esta muchacha. Yo no sé, no tengo la habilidad, no tengo la inteligencia, no tengo la sabiduría. No, yo no sé qué hacer con este hijo. Bueno, llevémoslo al psicólogo. El psicólogo hará algo por él. O llevémoslo a un consejero, no sé a quién. Pero aquí dice que este padre, en vista del problema que tenía tan grande entre manos, él llevó a su hijo a Jesús. Ahora, cuando Jesús sanó a aquel muchacho, quedó al descubierto el fracaso de sus discípulos. Quedó totalmente al descubierto.
Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué fracasaron? Es la pregunta que ellos hacían. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Cuál fue la razón de su fracaso? ¿Por qué fracasaron? Bueno, miremos un poquito más de cerca el diálogo de Jesús con sus avergonzados discípulos. ¿Por qué nosotros no pudimos? Y esa pregunta no era para menos, esa era la pregunta correcta. ¿Por qué no pudimos? Pero la respuesta de Jesús es contundente. Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Pensemos un poquito en lo que es la fe. La fe tiene muchas connotaciones, muchas aplicaciones y definiciones o perspectivas desde la cual definirse. Pero pensemos un poquito en la fe. La epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1, nos da una sencilla pero profunda definición de fe, que yo pienso muchos de nosotros conocemos. La fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera, ¿cierto? La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la fe es esperanza. Pero en un sentido más práctico, la fe es la actitud de esperar. Realmente yo espero algo real, algo que todavía no lo veo, pero yo sé que está ahí, yo sé que es un hecho, yo sé que vendrá, yo sé que es algo real. La fe es esperanza. Cuando una persona está en una actitud de esperar, todo en esa persona demuestra que está esperando algo, o está esperando a alguien, o está esperando un momento especial. Tal vez por la forma en que habla, tal vez por las cosas que dispone en la casa, o tal vez por la manera en que se arregla. Da a entender que está esperando algo o está esperando a alguien. Yo leí esta semana una historia muy interesante. En un pueblo, en un pequeño pueblo, había una iglesia cristiana y tenía su pastor. Pero en toda esa región se había desatado una gran sequía que llevaba meses y el agua escaseaba de una manera alarmante y hacía mucho tiempo que no llovía. Entonces los campesinos tenían temor de que las cosechas se les iban a perder. Así que fueron donde el pastor de la iglesia y le dijeron: pastor, usted sabe que hace muchos meses no llueve y vamos a perder las cosechas. Pero si Dios es tan poderoso como usted dice, entonces por favor ayúdenos a orar para que Dios haga que llueva. El pastor les dijo: claro, vamos a orar, pero bajo una condición. Ustedes tienen que tener fe, tienen que tener mucha fe. Y ellos dijeron: sí, pastor, vamos a tener fe, vamos a confiar en Dios. Incluso vamos a comenzar a asistir a la iglesia todos los domingos. Y así hicieron, comenzaron a asistir a la iglesia, a venir a los cultos y comenzaron a esperar. Pero pasaron otros meses y la lluvia no llegó. Y ellos volvieron donde el pastor y le dijo: pastor, hemos orado durante meses y no llueve. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hace que llueva? Y el pastor les dijo: ¿ustedes recuerdan que yo les dije que había que tener presente una condición? Sí, que debíamos tener mucha fe. Correcto. Pero hasta ahora yo no he visto que ustedes vengan al culto con su fe y su paraguas. Eso es lo que dice Hebreos 11:1. Y en su respuesta Jesús le dice a sus discípulos: ustedes fracasaron porque esperaban más de ustedes mismos que de Dios. Porque si ustedes esperaran siquiera un poquito, siquiera un poquitico, que Dios realmente va a hacer algo, ustedes, dice Jesús, le dirían a este monte. Yo me imagino que Jesús señaló algún monte por ahí. Le dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Esa figura es una exageración literaria, desde luego, simplemente para indicar que si uno tiene siquiera una pequeña chispa de fe,
puede mover grandes cosas o resolver grandes dificultades. Si ustedes oraran realmente esperando que algo va a pasar, dice Jesús, no importa qué tan grande sea el problema, ustedes estarían dispuestos a esperar que Dios realmente va a hacer algo. Entonces, Jesús les está diciendo, asuman la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud adecuada en medio de todo esto? La palabra de Dios funciona donde hay una actitud adecuada. Dios no va a hacer lo que nosotros le pidamos solo porque se lo pidamos. Tampoco va a hacer todo lo que nosotros esperamos que Él haga, o cuando Él quiera, o cuando nosotros queramos que Él lo haga. No, tenemos que someternos a la voluntad soberana de Él. Pero Dios responde siempre donde hay una actitud adecuada. Miren bien esto. En este relato las actitudes contrastan. Tanto la del padre del muchacho contrasta con la actitud de los discípulos. El primero, o sea, el padre del muchacho, él tenía ante él una verdadera montaña. Tenía una verdadera montaña delante de él. Tenía un problema tan grande como una montaña. Y yo me imagino que él se preguntó muchas veces, ¿cómo voy a resolver el hecho de que esa montaña esté delante de mí? ¿Cómo voy a superar eso? Era humanamente imposible. Pero él hizo lo único que podía hacer. Él confrontó la montaña apelando al poder de Dios. Él dejó de mirar la montaña y miró a Jesús. ¿Y saben qué pasó? La montaña se movió. ¿Sí o no? La montaña se movió. Él reconoce que incluso tiene muy poca fe, pero esa fe fue suficiente para que Jesús moviera esa montaña. La palabra de Dios funcionó para transformar una situación humanamente imposible. Por su parte, ese no pudimos de los discípulos lo dice todo. Ellos estaban afrontando la situación con sus propias fuerzas, estaban confiando en su propia palabra y paradójicamente lo estaban haciendo sin esperar mucho de Dios. Hermanos, si la palabra de Dios funciona, si creemos que la palabra de Dios funciona, entonces preguntémonos por qué hay tantas vidas en las que parece no funcionar. Porque hay en nosotros a veces la actitud de que nos parece como que no funciona. Porque se observa a veces tantos hermanos en las iglesias con tantos problemas sin resolver. ¿Por qué hay tan poco fruto en nuestras vidas? ¿Por qué si creemos que la palabra de Jesús funciona? Si usted quiere buscar al psicólogo, búsquelo. Si quiere ir al psiquiatra, vaya. Pero si usted cree que la palabra de Dios funciona, traiga su problema, traiga su problema, traiga a su hijo, su hija, o problema económico, o el problema de pareja, o el problema de salud, el problema que tenga, venga y tráigalo delante de Jesús y póstrese delante del Señor y dígale: Señor, yo creo que tu palabra funciona. Yo tal vez no tengo la fe suficiente que debiera tener, pero yo sé que tu gracia y tu misericordia y tu poder es más grande que todo. Yo traigo delante de ti mi problema. Señor, yo no sé qué hacer con esta situación, pero tú sí sabes qué hacer y yo sé que tú harás algo. El profeta Isaías, y termino con esto, Dios decía a través del profeta Isaías: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto es algo que es real. Lo que nos narra Mateo es algo que sucedió en el pasado, pero la pregunta es: ¿sucederá todavía hoy?
La pregunta también es, ¿hasta dónde estamos dispuestos o hasta dónde nuestra fe está dispuesta a creer que Dios hará algo? Hoy día la fe, ¿hasta dónde hoy día la fe está o ha sido erosionada por la cantidad de opciones que se presentan para la solución de muchos problemas humanos? Nosotros tenemos que, como este padre de familia, como el padre de este muchacho, en vista de que otros recursos humanos no pueden ayudarnos como debieran, debemos acudir a Dios, porque para Dios nada es imposible. Pero todo depende de su fe. Amén, hermanos. Amén. Incline su rostro, por favor, y ore. Dios bueno, esta mañana, Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido invertir aquí, Señor Dios, en tu casa, por la enseñanza que hemos recibido en la escuela bíblica, por esta palabra que podemos compartir, en la que todos podemos reflexionar, por esta palabra, Señor Dios, que nos reta, nos desafía a la fe. Cuando quizás nos parece o se nos hace más fácil acudir a otras instancias, a otros recursos. Cuando tenemos en ti un Dios omnipotente, cuando tenemos en ti una palabra que funciona, cuando tenemos en ti promesas que son verdaderas, que son reales, que son un hecho, y cuando tenemos en ti un Dios que nos ama y que es el único que puede funcionar, no solo en nuestra vida, sino también en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, o tal vez en nuestra vida económica, o en nuestra salud, o en nuestra vida de pareja, no sé, en todas las instancias de la vida, en donde quiera que sea, que tengamos necesidades que se salen de nuestras manos. Señor Dios, gracias por tener en ti un Dios que nos ama de esa manera. Señor Dios, tal vez tengamos que decir como este padre de familia: Señor, yo creo, Señor, pero como que no creo tanto. Ayúdame a creer. Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos a comprender que no depende de nosotros, no depende de ninguna instancia ni poder humano, depende de ti. Depende de lo que tú nos muestres, nos hables, nos digas, nos encamines a hacer, o de lo que tú quieras hacer por tu mano poderosa en nuestras vidas. Señor, nosotros creemos que la palabra funciona, pero ayúdanos a creer que de verdad tú harás algo en aquello por lo que oramos. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos, grandemente. Dios les bendiga. Denle ese aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Estemos de pie, por favor. Por favor, hermanos, voy a pedirles me regalen unos minutitos.